Señor le bendiga, hermanos, que bendición estar nuevamente en esta clase de Geografía y Arqueología Bíblica. Hoy con la clase número 7, 2 actitudes religiosas, Israel y Canaán. Y bien, pues ya llegamos a esta clase número 7, que ahora es que falta para seguir estudiando del libro, unos capítulos que se han hecho largos, particularmente este capítulo es bastante extenso y originalmente formaba parte de un solo módulo, de una sola clase, pero realmente hay cosas que son interesantes leer y no se pueden pasar así por alto. Yo aquí lo tenía en el módulo 6, en los días de los jueces, Israel y Canaán también, pero que es esta clase, pero bueno, la pasamos para acá. Y esta clase sobre la edad de oro la pasaremos entonces para la semana que viene, Dios mediante, ¿ok? Entonces, bueno, el material de lectura y estudio, right, pero el capítulo 7, la lección 7, esta que estamos viendo, la asignación es la prueba corta que corresponde a este módulo, y el mapa número 7, que este sí, pues lo vamos a ver como el reino dividido, que al final voy a hablar un poquito de él como ya no se es costumbre, ¿ok? Entonces, bueno, eso es el plan de esta clase. Y vamos entonces propiamente con la clase. Dos actitudes religiosas, Israel y Canaán. Y la Biblia dice, en la versión que él está utilizando, porque ¿cuál de las naciones grandes tiene unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. Bueno, y efectivamente es así. Aquí en este capítulo vamos a ver algunas características importantes acerca de las religiones cananeas y en contraste pues con Israel. Entonces leemos, dice, antes de seguir adelante con la historia de Israel, hemos de detenernos a estudiar la fe israelita en relación con las religiones de los pueblos vecinos. Y hay una relación muy interesante, que es lo que vamos a estar desarrollando, algunos paralelismos y algunos datos arqueológicos que han ayudado a entender un poquito más sobre lo que era el politeísmo cananeo de la época de los jueces y también el periodo posterior a ellos, inclusive ya bastante adelantado a través de la historia de Israel. Y aquí pues en esta primera parte nos está hablando un poquito de lo importante que era la alianza para el pueblo de Israel como factor unificador de cada uno de las tribus que componían. Dice que los restantes pueblos tenían reyes. Israel, sin embargo, seguía manteniendo su organización tribal, cuyo símbolo de unidad era el arca depositada en un santuario central. Y entonces se formó, políticamente hablando, como organización política, la alianza. Él lo ve como una alianza religiosa, o podemos hablar, sí, de un pacto que Israel, cada tribu de Israel estableció en torno al Señor, basado en las leyes, basados en las ordenanzas que se habían dado, y que toda la nación de Israel, conformada por cada una de las tribus, había acordado seguir. Y ese era el pacto, él le llama la alianza acá, y está bien, es una traducción válida, pero realmente es el pacto el que le da unidad política, religiosa e idiosincrática a todo el pueblo de Israel. Esto le da cohesión, le da unidad. Entonces aquí en esta alianza Dios es el jefe directo del pueblo, de forma que no estimaba necesaria una autoridad política permanente. Cuando se planteaba una situación crítica, suscitaba a Dios un jefe, o sea, salía un jefe que el Señor establecía, al que confería un don especial de su espíritu, el cual se le ha llamado carisma. Entonces surgía espontáneamente en momentos críticos y su mención no se transmitía a sus hijos al morir ellos. Por eso cuando Israel pide el rey es una ofensa, porque en este tiempo, particularmente en el tiempo de los jueces, el que reinaba era Dios. Y claro, a diferencia de las otras naciones que ya tenían un rey, este rey, había una sucesión de reyes, cuando moría uno, venía el otro, o por lo menos eso era lo que se pretendía.
eso daba cierta cohesión, le daba también cierta seguridad. Pero Israel no tenía esto. Israel, por supuesto, tenía sus líderes regionales, sus líderes locales, representados por cada una de las tribus, pero lo que lo unía no era una persona, sino era el pacto. Y bueno, esto, como he dicho, estos jueces salían cuando había problemas. Entonces, marcaba una distinción bastante importante de lo que era Israel con todas las naciones alrededor. Era absolutamente diferente y algo bastante innovador. Y muy bonito porque eso demandaba de Israel no que mirara una figura personal, un individuo particularmente como a que le había que seguir, sino a Dios mismo directamente. Y pienso que mucho de esa idea también pues debemos tenerla, o sea, trascendió a lo largo del tiempo, ahora en el Nuevo Testamento, pero bajo la figura de la fe, sí, nuestro líder, digamos de esa manera, es el Señor Jesucristo, y a Él es al quien seguimos, a Él es al quien nosotros merecemos obediencia, y independientemente de los liderazgos locales, humanos, regionales, que por supuesto pues el Señor también ha establecido y debemos seguir en concordancia con las Escrituras, pero que finalmente realmente lo que nosotros somos es seguidores del Señor Jesucristo. Entonces no tenemos más rey que el Señor. Entonces, de ahí que ninguna familia estuviera en condiciones de asegurar y perpetuar la autoridad política en su seno. Entonces, todo ello indica claramente que Israel constituía una sociedad religiosa de carácter especial. Y esto ya le daba total diferencia al pueblo de Israel con respecto a los demás pueblos. Entonces, aquí habla acerca de la alianza, como hemos dicho, del pacto, de manera más profunda, de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen, que es bastante buena. De hecho, él hace una comparación de lo que es la alianza con otro tipo de tratados. Y pareciera que quisiera equiparar que el concepto de alianza lo sacó de otras fuentes, pero hablando de Israel, pero bueno, ya eso está bastante discutido. ¿Okay? Entonces, sí, el Señor estableció una alianza o un pacto con el pueblo de Israel y él se proponía hasta el día de hoy, porque Dios se mantiene fiel. Dios siempre ha sido fiel. Y a la verdad, Dios no tenía que establecer un pacto con nosotros. Sin embargo, pues así lo hizo, primeramente con el pueblo de Israel y luego ahora con nosotros, un nuevo pacto a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y por medio de quien nos ha dado eterna salvación. Y claro, todo esto es como sombra de lo que había que venir. Entonces ellos hacen un paralelismo con las alianzas de vasallaje que hacía un señor, me supongo no lo dice ahí, pero un señor feudal con su vasallo, y cuáles son los elementos comunes de cada uno de estos. Y bueno, está interesante la comparación. Luego entonces entra al concepto de Dios y los dioses, hablando los dioses, por supuesto, dioses falsos, los dioses cananeos, que forman parte del amplio espectro del politeísmo cananeo, que en otros casos, por ejemplo, el egipcio era bastante prolífico, era abundante la cantidad de dioses que tenía, y esto, por supuesto, no solamente de Egipto, sino que también pasó a los griegos, pasó a los romanos, también los babilonios mismos tenían una gran cantidad de dioses, pero hubo algunas civilizaciones, algunas culturas más politeístas que otras. Pero él aclara aquí algunas cosas, que los dioses eran en realidad los elementos y los poderes del universo personificados, y cada cual con su nombre propio. Lo que quiere hacer ver, o lo que comenta acá, es que cada dios realmente es una expresión de la naturaleza que ellos en su momento no podían comprender, y entonces le daban forma y figura humanizada, antropológica, de tal manera de que si era el viento o era un trueno, eso tenía una personificación y era pues sus propias representaciones antropomórficas de situaciones naturales.
y así pues se evidenció en todo lo que era la religión cananea. Por supuesto, gran diferencia con Israel. Y habla acerca de la creación, cómo en Egipto se explicaba la creación, cómo en Canaán también se le daba la explicación a la creación, que eran ideas, algunos elementos coincidentes con lo que está escrito en la Biblia, pero realmente bastante, a la final bastante distante, tanto en motivo como en significado. Dice que los politeístas, por consiguiente, concebían la creación como un combate entre los diversos poderes de la naturaleza, mientras que el orden universal venía a ser resultado de una armonía entre varias voluntades. Pero, ¿qué era lo que mantenía en orden la naturaleza, con lo que a su vez también estaba de acuerdo las voluntades divinas? Bueno, él habla acá de que los relatos de la creación eran más bien un juego de fuerzas que a la final dieron como resultado lo que se ve, y quizás eso nos recuerda un poquito a las teorías modernas de la creación con respecto al Big Bang y toda la explosión y eso, que en consecuencia pues no es algo nuevo, es algo que ha estado allí con, por supuesto, con otros elementos, pero pues finalmente siempre la misma idea cataclística de los comienzos, cuando realmente el Señor pues lo que hace es poner todo en orden, y como sabemos Él siempre ha existido y solamente de su palabra es que ha creado todas las cosas que podemos ver a través del Señor Jesucristo. Entonces, quien también pues es Dios. Sin embargo, Él aquí da algunos elementos interesantes con respecto a la creación. También habla de algunas cosas filosóficas que es importante destacar porque han pasado hasta nosotros. Vamos a leer un poquito aquí. Los griegos designaban a este principio con el nombre de Moira o Hado, destino, lo concerniente y adecuado. Los egipcios hablaban de Ma'at, término habitualmente traducido por verdad, justicia, pero en realidad era la fuerza cósmica de armonía, orden, estabilidad y seguridad que viene de la primera creación, algo inmutable, eterno y cósmico, a lo que todo estaba sometido y que confirmaba el status quo, especialmente el gobierno permanente del faraón, la regia encarnación del dios. En cuanto a Mesopotamia, parece que los términos Parsu y Simtu tienen este mismo valor. Parsu significa una fuerza más poderosa que los mismos dioses, un orden universal sin el que los dioses no serían nada. La humanidad tiene su Simtu o Hado, un destino que se le asignó ya antes de que empezara a existir. Esta concepción ha sobrevivido a través de los filósofos griegos, desembocando en algunas formas de moderno determinismo. Significa que hay algo fijo en la misma constitución del universo, que hace comportarse a las cosas en la forma en que se comportan. El dicho popular de que yo morirá cuando me llegue mi hora nos recuerda el mesopotámico Simsu o Hado. Según el moderno marxismo, el mundo camina inexorablemente hacia una sociedad sin clases a través del choque de unas fuerzas conflictivas. Así ha de ser en virtud de algo inmutable que existe en el universo y que hace que las cosas ocurran inexorablemente de este modo. De hecho, muchas filosofías no cristianas han creído en la existencia de un cierto principio racional fijo en el universo que explica el orden y la marcha en que se observa. Entonces, habla de un concepto antiguo acerca de lo que es el destino, que de hecho en el cristianismo ha pasado también. Y eso por supuesto tiene su historia, pero lo más reciente es el calvinismo, que bueno, que ya Dios ha determinado todas las cosas y entonces le quita al hombre la capacidad de decidir, y eso es algo viejo, eso es algo que de hecho lo podemos evidenciar acá, pero eso es filosofía antigua, eso es filosofía babilónica. Eso del destino, que bueno, lo que tiene que pasar va a pasar, lo que está escrito, que no sé. Todas esas cosas realmente es parte de una filosofía que no es cristiana. Sabemos
por la Escritura que Dios conoce el futuro, pero hay elementos muy importantes en la vida del ser humano que es el mismo ser humano quien escoge y no Dios. Dios conoce su omnipotencia y su omnisciencia, le da para conocer y estar por encima del tiempo y del espacio, pero en las situaciones personales del ser humano, en su voluntad, el ser humano escoge y el Señor le ha dado esa capacidad. Entonces, mucha de esa filosofía ha permeado inclusive hasta el día de hoy, de esta filosofía determinista, de lo que es el destino y esa fuerza cósmica de armonía. Eso ha permeado hasta el día de hoy, haciendo mucho daño y creando mucha confusión. Realmente el ser humano tiene que decidir por Cristo, tiene que decidir por la palabra de Dios, tiene que decidir por las cosas que están ya escritas en la palabra del Señor. Y eso le toca a cada persona asumir su propia responsabilidad de las decisiones que él mismo toma. Creer en el Dios de la Biblia significa una nueva concepción de la personalidad, de sus problemas y del lugar que el hombre ocupa en el mundo. Además, el orden universal no es algo fijo y eterno. Dios ha establecido una lucha con un mundo extraño, de forma que lo que ahora se ofrece a nuestra mirada no es lo último. Entonces, claro, aquí hay un contraste, no solamente en aquel momento, sino aún todavía, acerca de la filosofía de la concepción humana, de la voluntad, de cómo entender el futuro e inclusive cómo entender las cosas que suceden en el pasado, basado en dos corrientes totalmente distintas, la que es la pagana y la que es la cristiana, o vamos a llamarlo así, la bíblica. ¿Ok? Entonces, muchas veces esa confusión, incluso el cristiano la tienen hoy en día, que hay una fuerza sobrenatural que ha estado en contra y que decide en función de él, o sea, y no es así, necesariamente así, sino que se puede explicar muchos eventos de muchas maneras bastante aceptables y que están en concordancia con la escritura y por supuesto con la lógica más racional. En los ambientes politeístas se creía que la vida y la historia se desarrollaban conforme un ciclo semejante en la naturaleza. Entonces ellos les daban su interpretación filosófica a los eventos de la vida, que estaba incluido entonces con explicaciones concernientes al politeísmo y a la naturaleza y todos esos elementos que, bueno, son ajenos a las escrituras. Eso significa que los escritos religiosos fundamentales del politeísmo no tenían primariamente como foco de atención la historia o la vida del hombre sobre la tierra. Y bueno, entonces ahí él continúa hablando, pero es importante destacar eso, ¿ok? Quiero destacar también de este texto y es la importancia que tiene la historia como tal en el pueblo de Israel. Habla de el enorme interés que Israel sentía por la historia, hasta el extremo de ser el primer pueblo que conservó y puso por escrito un relato coherente de su propia historia, ya que los acontecimientos que se suceden sobre la tierra son manifestaciones de Dios. Narrarlos es tanto como proclamar la propia fe. Ninguno de los demás pueblos que estaban allí en Canaán tenían tanto interés por la historia, pero el pueblo de Israel sí, y sabemos que hay una historia de redención que necesitaba ser contada y que pues de hecho así lo fue. El pueblo escogido de Dios fue escogido precisamente para traer el Mesías, y entonces la importancia de la historia se hace sumamente relevante. Entonces, para Israel siempre el tema de la historia, de contar, de los números, de la descendencia, siempre fue algo importante. También destaca el hombre como persona. El hombre es la cumbre de la creación. Para la religión, y esto hablando de los elementos de la religión israelita, pero que fíjese que cuando estamos hablando de religión, a la final estamos hablando del ser humano y su concepción de la humanidad. El hombre es la cumbre de la creación y depende en absoluto de su Señor, al que debe la vida y todo lo bueno que posee.
pero el que también recibe una responsabilidad y una voluntad libre para aceptarla y cumplirla, que, ojo, no lo hace. Y de ahí entonces la decadencia del ser humano. De ahí se desprende que la dignidad del hombre es algo que le ha sido otorgado por Dios y que se deriva del conocimiento de Dios. El hombre no posee una chispa divina ni puede convertirse en Dios o tan siquiera unirse o confundirse con Dios a través de un proceso místico, sino que por el contrario va en decadencia y necesita de Dios para mantener esa comunión y ayudarle pues a mantener el estado puro con el cual el Señor lo ha concebido. Y esto es totalmente diferente a la religión, no solamente en los tiempos de los cananeos, sino aún todavía, porque el concepto es diferente para ellos, porque la religión en algunos casos lo que hace es ayudar al hombre a ser casi como Dios. Nosotros por la Biblia concebimos que Dios creó al hombre perfecto y este decayó, totalmente lo contrario. Entonces, mientras en las religiones buscan una ascendencia, buscan un crecimiento a un nivel X, nosotros sabemos pues que el ser humano en general ya está en decadencia y que solamente la comunión con Dios nos puede hacer aceptos al Señor, aun cuando esa perfección solamente la conseguiremos cuando al final ya tengamos un cuerpo glorificado. Bueno, al final o al principio de otros periodos posteriores. Pero lo importante acá es la concepción del ser humano, la diferencia en la concepción del ser humano que hay en ambos, digamos de esta forma, grupos religiosos o concepciones teológicas que se plantearon ahí en Canaán. También Bright destaca aquí un sincretismo que, sin embargo, a pesar de esas diferencias conceptuales entre los israelitas y los cananeos, se presentaron ahí puntos comunes que se mezclaron en algún momento para darle forma a lo que era la ideología, la religión de los habitantes de Canaán, sean israelitas o sean propiamente cananeos. Lo que en realidad trataron de hacer en ocasiones fue convertir su religión en un politeísmo al aceptar el culto de los dioses paganos. Y sabemos que esto pasó en tiempos de apostasía, que se aceptaron ciertos elementos paganos, ciertos elementos cananeos religiosos que se unieron a la adoración con el Señor. Por supuesto, ignorando lo que la escritura decía al respecto. Y dice, Manasés pretendía inculcar al pueblo la creencia de que aquellos seres a quienes se tributaba culto eran los servidores de Dios que vivían a su lado en el palacio divino. Bueno, lo que ellos argumentan, es posible que haya sido así, pero lo cierto es que sí hubo un sincretismo en ese tiempo. Y bueno, utilizaron el templo de mala manera, utilizaron ciertos elementos de culto sagrado, el culto correcto lo utilizaron mal, lo mezclaron con los dioses cananeos y bueno, eso fue el principio de males para el pueblo de Israel. Hay una sección completa que habla sobre los dioses de Canaán y habla de los elementos importantes que hay en toda la, digamos de esta forma, la teología o la concepción teológica de los cananeos, hablando del dios El, se llama así, El, y también pues los otros elementos como Baal, Astarte, Astarot, Acera, lectura que se hace bastante interesante, que vemos pues que eran seres, como ellos lo describen acá, como seres amorales, pero que realmente en el fondo no pretendían otorgar ningún elemento de moralidad, salvo contar pues su historia, o la historia que ellos creían, pero más bien se buscaba no por buscar una moralidad o no por buscar algún orden particular, sino más bien buscando lo que era la mejora de las cosechas, lo que era tener, ser fructífero, que le vaya bien en las guerras, que tener abundancia. Era más que todo ese el sentido de la teología, no era tanto hacer las cosas bien o servir a Dios o buscar la santidad, sino era más que todo un interés
por las cosechas, por la fecundidad y por la guerra. El tema de la guerra no lo trata acá, pero sí era un elemento importante por el cual se buscaban esos cultos, o sea, se hacían esos cultos y se buscaban esos dioses en la concepción cananea y en general en todos estos dioses del politeísmo. Al final de esta sección está hablando sobre el llamado plural majestático, que es cuando se habla de los dioses en términos plural, en plural, se refieren a sí mismos en plural, y eso era una forma característica del idioma semítico. El plural, y él explica, debió de utilizarse para designar la totalidad de las manifestaciones, atributos y personalidad de un dios. Era una manera de subrayar la unidad en la multiplicidad. Entonces él explica que cuando Jehová Dios habla de hagamos y otros términos semejantes, está utilizando esa fórmula semítica del plural majestático, donde realmente lo que se destaca no necesariamente muchas personas, sino la totalidad de las manifestaciones, atributos y personalidades de Dios. Y eso exalta el poder del mismo. Era algo que se utilizaba pues en los escritos y en las referencias que se hacen a cada uno de estos dioses, que él dice pues que también pasó a los escritos que describen a Dios. También nos habla acerca de los dioses y su carácter amoral, lo que hemos estado refiriendo, pero lo que más nos sorprende es que las acciones de los dioses no parecen estar regidas por ninguna norma moral, más bien todo lo contrario. Del mismo modo que la pureza y la bondad no iban necesariamente unidas, tampoco la condición divina y la rectitud moral tenían que darse juntas. Los dioses ciertamente vivían conforme a un nivel moral inferior, y él lo destaca acá, al de la sociedad en conjunto, a juzgar por los antiguos códigos. Vivían su propia vida, el hombre no tenía derecho a juzgarlo y nunca se pretendió que fueran un modelo a imitar. La intención primaria de los relatos acerca de los dioses era ofrecer una explicación del mundo y de las fuerzas que actúan en el universo. Entonces, era un carácter, no solamente, él lo dice amoral, pero realmente es bastante inmoral el carácter de estos dioses, como vamos a leer por encimita. Aquí hay más adelante hay algunas descripciones que, bueno, son fuertes. Okay, cuando él habla aquí en esta próxima sección de el culto como tal, hay unas cosas aquí que escribe de la religión cananea, por decirlo de alguna manera, que son feas, que son de índole sexual, pero que son feas, pero era así. O sea, no hay manera de disminuirlo, de diluirlo. Era así. Era bastante inmoral estos cultos paganos. Una religión que se basaba, en la fecundidad. Y todo ello acarreaba una serie de actos inmorales que, el Señor llamaba a su pueblo a no imitarlo, al contrario, pues a alejarse bastante de este tipo de culto. Yo no lo voy a, por supuesto, no lo voy a describir, está allí escrito. No voy a preguntar tampoco mucho de eso, pero lo que debemos saber es que eran inmorales. Había cosas allí que, como te he dicho, el Señor llamó determinantemente a alejarse de eso, y que, ojo, eso fue motivo de caída del pueblo de Israel. Entonces dice aquí, pero la religión cananea giraba especialmente en torno a la fecundidad, y continúa. Entonces eso ya marca un acento bastante pecaminoso, visto por supuesto desde el punto de vista perverso de los cananeos, y que, repito, pues fue motivo de caída del pueblo de Israel al tener este sincretismo con ellos. Y él continúa ahí su explicación, pero que no voy a entrar ahí.
La religión, tal como comúnmente se practicaba en Canaán, por tanto, debió ser algo sórdido y degradante, juzgada, dice él, desde nuestro punto de vista. Bueno, es así, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces, bueno, él detalla algunas cositas ahí. Habla sobre la imagen del sol, una nueva interpretación que se le da a esa frase, que a la final terminó siendo el altar del incienso. Se descubrió. Habla, esto sí, ya acá en la página 164, de los lugares altos. Y los describe los lugares altos. Esta lectura sí es interesante, sí. Sí, después saltar la lectura, bueno, la puedes retomar aquí desde la página 164. Habla ya de los lugares altos y da ciertas características que considero son bastante interesantes para nuestro conocimiento. Entonces tú la leerás allí con calmita en tu estudio. Para finalizar, él habla acerca de Israel y la religión de Canaán. Y en esta sección él coloca algunas características interesantes. Dice, pero una vez tomada nota de la semejanza, los préstamos, el sincretismo, fijémonos ahora en algunas diferencias. Me gustan estas diferencias que él destaca. Son varias estas diferencias, y que es bueno pasar por ellas. Por ejemplo, lo primero que advertimos en relación con el concepto israelita de Dios es que se le supone solitario sin ningún otro ser a su mismo nivel. O sea, Dios es uno. A diferencia de los dioses cananeos, que bueno, tenían una esposa, que tenían, y no se sabe si eran una o eran varias, y había otros elementos allí. El politeísmo ya de por sí mismo te dice que son varios, pero no, la Biblia nos habla acerca de Dios es uno, y así lo concibieron los israelitas, tanto así que no se ha conseguido hasta el día de hoy ninguna figurita relativa a Jehová Dios, y está bien, eso lo guardaron con celo siempre. Entonces, bueno, hay algunas diferencias de Israel, de la concepción de la religión israelita por ellos mismos, que son importantes destacar porque esto marca una diferencia de la vida que llevaban los israelitas con respecto a su entorno, ¿okay? Una concepción diferente y muy particular, por supuesto. Muchos de estos rasgos impresos por la palabra de Dios en el corazón de los fieles al Señor, ¿okay? Y eso pues se ha mantenido hasta hoy, pasó de manera bastante importante a todo lo que es el mundo occidental. Entonces aquí hay algunas diferencias que son importantes destacar. También habla acerca de la historia de Gilgamesh con respecto al diluvio. Ya terminando, que sería bueno que puedas leer, no voy a detallar, sino que tú vas a estar leyendo ahí, ¿okay? Entonces, bueno, eso para hacer un análisis breve de toda la lectura, que es larga, ¿okay? Es bastante extensa, pero que sin embargo es bastante interesante. Bueno, él termina acá diciendo, hemos de sacar la conclusión de que el relato del diluvio es una exageración de algunas de aquellas inundaciones locales, aunque se trata, y ello es mucho más probable, de una antigua tradición que se remonta a los finales de la Edad de Piedra, cuando los límites de los océanos aún no coincidían con los actuales. Bueno, esa es la opinión de él. Igualmente sabemos que el diluvio fue así, ¿ok? Punto. Y él más o menos trata después de emparejar la cosa, pero bueno, no, el diluvio fue así, es un hecho histórico que también sí se ha comprobado. No es objeto de este estudio dar las citas al respecto, pero es algo comprobado. Pues bien, hermano, vamos a dejar aquí esta lectura, no sin antes ver el mapa en el cual vamos a estar trabajando. Y es básicamente los reinos de Israel y Judá. Lo que vamos a hacer es un mapa sobre los reinos de Israel y los lugares principales, y el reino de Judá. Esto, por supuesto, estamos hablando ya de la división que hubo.
Entonces, vas a hacer un mapa como este. Yo voy a tomar especial cuidado de las ubicaciones en las ciudades más importantes, por ejemplo Jerusalén, y tú tienes que ubicarla casi exactamente. O sea, siendo que estamos estudiando geografía bíblica, el hecho de que sepas dónde queda Jerusalén, eso es vital, o sea, eso es importantísimo. Hay otras ciudades también importantes, como Hebrón, por supuesto el Mar Muerto, lo que es el río Jordán, el Mar de Galilea, pero particularmente Jerusalén, ¿ok? Eso tienes que saberlo. Y otras ciudades también importantes a lo largo de la tierra de Israel. Entonces, este es el mapa que vamos a estar haciendo para esta semana y que voy a estar evaluando. Entonces, cualquier preguntita la puedes hacer allí por los canales que ya conocemos. Y allí pues la semana que viene seguiremos entonces con la clase número 8, que bueno, ya esperaríamos terminar con este importante periodo histórico, de comenzar y terminar con el periodo histórico de los reyes. Bueno, ya eso lo veremos luego. Espero pues que el Señor te bendiga, que el Señor te dé sabiduría en cada una de las cosas que estás haciendo y te dirija para que sigamos haciendo todo de la mejor manera posible. Entonces, lo seguimos viendo. El Señor te bendiga. Hasta luego.